Muy buenos días. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Como saben, nos ausentamos un breve periodo de tiempo para tomar un descanso que no estaba planeado, fue de repente. Por eso no pudimos avisar como corresponde ni nada. Se presentó la oportunidad y decidimos tomarla. Y bueno, gracias a Dios la pasamos muy bien. Ya supe cómo les fue el domingo pasado. Hace mucho que no nos... De hecho, la última vez que pasó yo tuve que predicar a capela, así... Digo, ahora tuvieron el privilegio del megáfono, ¿verdad? Hace años, ya tiene años desde que pasó y me había tocado a mí, y bueno, pues ya le tocó a Antonio y a Ismael. Qué bueno que tomaron la decisión de continuar y no de cancelar. Tenemos la obligación de congregarnos, de edificarnos, de venir a estudiar, y estoy muy contento y satisfecho por la decisión que tomó la iglesia en ese momento de continuar con el servicio, porque eso es lo que corresponde. Y además se las ingeniaron para transmitirlo. Así que, honestamente, yo no estuve en la transmisión, ¿verdad? Yo estaba en la playa. Me decía, Dios, ayúdalo, Señor. Y ya después lo vi, como quiera me enteré, ¿verdad? Hoy no hay luz y vi cómo estaba ahí la situación, pero dije, bueno, Dios tiene control de todo, hay un tiempo para todo, ahora les toca a ellos estar ahí, mi familia y yo íbamos a estar disfrutando este lugar. Bueno, más adelante subiré algunas fotos, nos fue muy bien, estamos muy contentos y también regresamos con muchas ganas. No crean que nos queríamos quedar allá, también queríamos ya regresar. Así que hoy, como les comenté hace 2 semanas, íbamos a hacer un alto para estudiar el tema de la resurrección. Aprovechando que estamos en domingo de resurrección. Ahora, quiero aclarar que no hay ninguna instrucción bíblica de que los cristianos deban de guardar una Semana Santa. Yo sé que se presta mucha confusión, incluso a veces se nos critica, no, Hernán no está enseñando las 7 palabras y no fueron a cierto lugar a las 6 de la mañana. No hay nada en la Escritura que indique que debes hacer ese tipo de cosas. De hecho, si algunos piensan que porque están separando una semana en particular y no comen carne roja y van bien temprano a un lugar para celebrar la resurrección, pero el resto de sus semanas del año son comunes y corrientes, de nada sirve esa Semana Santa, que Dios no pide una Semana Santa, Dios demanda una vida santa. Y nosotros dedicamos todas las semanas del año a venir a estudiar de su palabra, a conocer a Dios cada vez más por medio de su palabra, alabarlo, edificarnos unos a otros, de manera que ningún cristiano requiere una Semana Santa. Lo hacemos todas las semanas, ¿verdad? Ahora, no tiene nada de malo que las iglesias aprovechen estas festividades y enseñen sobre todo lo que sucedió en los últimos días de la vida de Jesús. Nosotros vamos a aprovechar el Domingo de Resurrección para reflexionar sobre ese tema. Así que antes de empezar a leer las Escrituras, vamos a orar, por favor, así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus misericordias. Te rogamos que, según tu voluntad, como dice la Escritura, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos recuerde lo que tú enseñaste, que podamos tener una comprensión mayor sobre la resurrección, que podamos cada vez más profundizar en ese tema, Señor, que a veces resulta extenso y en algunos puntos complejo, pero en la medida de lo posible, Señor, enséñanos a profundizar cada vez más, para que cada vez más estemos agradecidos con lo que hiciste por nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de la resurrección es fundamental para el cristianismo, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo dice que sin resurrección nuestra fe es ilusoria, de nada sirve. 1 Corintios 15, versículo 17 y 18. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Así que el día de hoy estamos recordando un evento que es fundamental para el cristianismo, pero que al mismo tiempo no puede pasar desapercibido para el no cristiano. Quiero que hoy nos enfoquemos en entender bíblicamente para nosotros por qué es tan fundamental la resurrección y luego hagamos un análisis de por qué también tiene que ser relevante para los no creyentes a pesar de que no sean cristianos y por qué estos días son una buena oportunidad para glorificar a Dios de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Entonces, quiero que veamos al menos 3 razones
creo yo que son las que resumen la importancia fundamental de la resurrección para el cristianismo. Primero, el hecho de que Jesús haya resucitado demuestra que Él dijo la verdad y demuestra que Jesús es Dios. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 14 al 18. Juan 10, 14 al 18. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellos debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. La parte crucial es cuando dice, tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Es decir, Jesús asegura que Él mismo entrega su vida y Él mismo se va a resucitar a sí mismo. Aquí tendríamos que profundizar en la unión hipostática de Cristo. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dios no murió en la cruz. Es imposible que Dios muera. El atributo de la aseidad divina, la aseidad de Dios, nos dice que Dios tiene vida en sí mismo. Por consecuencia, Él no muere. Así que no decimos que murió Dios en la cruz, sino que Jesús murió en la cruz. Su naturaleza humana murió y su naturaleza humana resucitó. Y es Jesús mismo quien asegura que Él tiene poder para entregar su vida y para tomarla. Es decir, Él entrega su vida por su propio poder y capacidad y Él resucita su naturaleza humana por su propio poder y capacidad. De manera que si la resurrección se llevó a cabo, demostraría que lo que Jesús dijo es verdad y principalmente demostraría que Jesús es Dios. No es un ser creado. Todo ser creado existe. Es decir, necesita que se le dé la vida, pero solamente Dios es. Dios no existe en ese sentido. Dios es. La existencia presupone que no eras y luego eres. Y después de ser, dejarás de ser. Pero alguien que es porque siempre ha sido y nunca deja de ser. Así que la resurrección es fundamental porque nos prueba que Jesús es Dios. Segundo punto, la resurrección demuestra que Jesús no tenía pecado. Por lo tanto, su sacrificio expiatorio fue aceptado por el Padre. Ahora, entiendo que no es tan fácilmente comprensible quizás para muchos esta afirmación. La resurrección demuestra que Jesús no tenía pecado. Y algunos podrán pensar, como yo pensaba hace muchos años, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? ¿Cómo es que la resurrección nos demuestra que Jesús no tenía pecado? Y por consecuencia, que su sacrificio expiatorio fue aceptado. Bueno, la Biblia nos enseña, y lo acabamos de leer, que Jesús dio voluntariamente su vida por sus ovejas. Su vida en rescate de muchos, lo leyó hace unos minutos Ismael, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La parte que me interesa aquí de este pasaje es que lo ofreció como un sacrificio de expiación. Aquí nos habla de un contexto conocido por todos los israelitas, ¿verdad? La ley de Moisés. Para que un sacrificio de expiación fuese aceptado por Dios, tenía que cumplir con ciertas características. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 1, donde, aunque puedes encontrar distintos versículos sobre cada sacrificio que se ofrecía, describe las características de todos los sacrificios. Dice, no sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable para el Señor tu Dios. Así que la característica general para cualquier sacrificio es que fuese sin defecto. No puede tener imperfección. Ahora, si Jesús es nuestro sacrificio expiatorio, según las reglas que Dios había instituido, Jesús no debe tener ningún defecto y ninguna imperfección. Por consecuencia, Jesús debía ser perfecto. Alguien que comete pecado no es perfecto. Para que Jesús sea perfecto, tuvo que ser sin pecado.
Ahora, Jesús mismo aseguró que nadie podría acusarlo de pecado. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 46 y 47. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Así que vemos que Jesús le dijo a todos los que lo seguían, ¿quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Obviamente Jesús está haciendo una pregunta retórica, ¿verdad? No está esperando que le digan, no, pues nadie. Él mismo está usando esta pregunta para probar. Nadie puede comprobarme que yo he pecado. Ahora, si Jesús nunca pecó, podía ser aceptado como un sacrificio expiatorio, pagar el precio como un sustituto. ¿Pero qué tiene que ver esto con la resurrección? Bueno, si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que la muerte tiene poder o dominio sobre aquellos que pecan. Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Fíjate bien, no morimos por culpa de Adán, morimos porque pecamos, ¿verdad? El primero que pecó, aunque fue Eva, ¿verdad? Aquí está nombrado Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable. Y él estuvo ahí presente y no dijo nada. Podríamos decir que el primer pecado de Adán fue de omisión, ¿verdad? Y luego de acción. Entonces, el hombre, Adán, pecó y la muerte entró en el mundo, pero no nos morimos por culpa de Adán, sino porque nosotros también pecamos. De aquí se entiende que la muerte tiene poder sobre aquellos que han pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios es justo. Y todo el que peca morirá. Y no puede escapar de la muerte, puesto que ha pecado. Decimos que la muerte tiene dominio sobre todos los que han pecado. Nadie puede escapar de la muerte. Ahora, sabemos que Jesús murió. Y esto debió haber sido muy decepcionante para todos. Los días que Jesús estuvo muerto tuvieron que haber sido terribles. Porque ¿qué implica que Jesús muera y quede muerto? Que la muerte tenía dominio sobre él. Por consecuencia, había pecado. Y todo lo que dijo sería falso. Pero Jesús resucitó, murió y resucitó. La resurrección prueba que a pesar de que murió, la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque no pecó. Hechos capítulo 2, versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó liberándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué es imposible que la muerte mantuviera bajo su dominio a Jesús? Porque Jesús nunca pecó. Entonces, si Jesús nunca pecó, fue perfecto, sin defecto, sin imperfección. Y si se ofreció como un sustituto nuestro, su sacrificio fue aceptado. Y eso trae, como lo hemos estudiado, todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Ahora, Pedro, vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, nos dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora, si pusiste atención a los detalles, ya leímos 3 cosas distintas sobre quién resucitó a Jesús. El primer punto que mostré es que Jesús dijo que Él mismo tenía poder para resucitarse a sí mismo. Lo que leímos en Hechos 2 dice que Dios lo resucitó, y aquí hace referencia al Padre. Y luego Pedro dice que el Espíritu hizo que volviera a la vida. La pregunta es, ¿quién resucitó a Jesús? Y dices, caray. Puede ser confuso para algunos, pero si comprendes qué es la Trinidad, no debería haber confusión. Porque si el Hijo dice que Él se resucita a sí mismo, y la Escritura dice que el Padre resucitó a Jesús, y la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús, no tenemos ninguna contradicción. La Trinidad resucitó a Jesús, y la Trinidad son 3 personas, pero un solo Dios, una sola esencia. Así que cuando decimos Dios lo resucitó, es correcto. El Espíritu Santo lo resucitó, es correcto. Jesús se resucitó, es correcto. No tenemos conflicto con eso, pero lo quería aclarar. Ahora,
Si el sacrificio de Jesús fue aceptado, eso implica, como lo hemos estudiado, que nuestro pecado fue imputado a Cristo. Recuerden que la palabra imputación tiene que ver con un esquema legal o contable. Es poner a la cuenta de alguien más. Nuestro pecado fue imputado a Cristo. Pero ese es el vocabulario que usa la Biblia, ¿verdad? Es decir, nuestra deuda fue puesta en Cristo. Y cuando Cristo padece el Calvario y muere y resucita, lo hizo en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo trató como pecador porque él nunca pecó. Nuestro pecado fue puesto en él y él recibió todo lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Ahora de aquí podemos responder una pregunta interesante. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Y quiero sacarlo al tema porque me he encontrado algunos posts muy lamentables en las redes sociales cuando tratan de abordar esto. Y me acuerdo de muchas cosas que me enseñaron a mí en estas fechas. No sé si lo has leído o lo has visto, pero algunos cristianos enseñan así. Jesús murió en la cruz para mostrarte cuánto te ama y lo mucho que anhela estar contigo. Tanto desea Dios estar contigo que lo dio todo por ti. A mí me dijeron, y ahora me da pena lo que creí, pero lo creí. A mí me dijeron que así como una muchacha está perdidamente enamorada de un muchacho, Dios está perdidamente enamorado de nosotros. Y es capaz de hacer locuras con tal de tenernos a su lado. Locuras como morir en la cruz. Ahora estos son falsos maestros. Es cierto que la cruz muestra un profundo y muy amplio amor para con nosotros, pero lo que ellos omiten por completo es el tema de la justicia. Según ellos, Jesús murió solamente para demostrarnos cuánto nos ama y pone un tremendo valor en nosotros. Somos tan valiosos para Dios que hizo todo lo que estaba a su alcance con tal de tenernos. Tristemente, atribuye un totalmente injustificado valor al ser humano que la Biblia lo llama enemigo de Dios. Al momento en que hacen de lado totalmente la justicia, pierde todo sentido el Calvario de Cristo. Por eso muchos ateos y escépticos dicen, oye, no era necesario que Jesús dijera, que Dios dijera, no me creen, pues bueno, les voy a mostrar cómo me amo así, mira, pegándome y luego matándome y luego resucitándome para que veas cuánto te amo. Dicen, y lo he leído, Jesús o Dios tiene problemas neuróticos, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Por la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda la muerte del que peca, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Así que si Jesús es nuestro sustituto, no solo debía morir al ser tratado como pecador, sino que tenía que recibir la maldición que nos correspondía a nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Jesús no solamente padeció para mostrarnos su amor, sino que tenía que pagar toda nuestra deuda. Toda la justicia de Dios, o sea, toda la ira de Dios que correspondía a nosotros fue derramada sobre Jesús. Por eso es que tenemos a Jesús sudando como gotas de sangre antes del Calvario. Y no encontramos esa evidencia en los mártires del cristianismo. Esteban no reaccionó con gotas como de sangre cuando lo estaban apedreando. No dice la Escritura, pero tenemos referencias históricas de que Pedro fue crucificado y se negó a ser crucificado igual que Jesús y pidió que lo invirtieran para ser crucificado de cabeza. Tenemos registros históricos de los mártires orgullosos en el Coliseo, siendo devorados por las fieras, y ninguno se puso como Jesús. ¿Cómo es entonces que Jesús le tuviera tanto miedo al sufrimiento y sus discípulos no? Bueno, es que ese es el problema de esas falsas enseñanzas. No es simplemente el sufrimiento que padeció al ser abofeteado y que le pusieron la corona de espinas y recibir los latigazos. No, la ira de Dios sería descargada sobre él. En pocas palabras, Jesús soportó el infierno
que nosotros debimos haber experimentado. La eternidad en el lago de fuego que correspondía a nosotros, Él la soportó en el Calvario. Por eso, dice Mateo 27:46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está citando el Salmo 22, donde además de narrar su sufrimiento, también narra detalles como que echarían suerte sobre sus vestiduras. Pero ¿qué significa esto de haber sido desamparado? Algunos dicen, se separó, el Hijo y Dios se separaron. Eso es absurdo. Por la Trinidad, ¿verdad? ¿Cómo pueden el Padre y el Hijo separarse si ellos son un solo ser y están perfectamente unidos? No, es que Jesús fue hecho pecado y el Padre no soporta el pecado, así que se tuvo que apartar del Hijo. Dices, oye, eso no concuerda con la doctrina de la Trinidad y lo que encontramos en la Escritura. Bueno, resulta que si analizamos qué significa la palabra abandonado, en el original es dejar atrás, abandonar. Es como darle la espalda a alguien. Ahora Jesús está diciendo eso en un contexto del Salmo 22 y tiene que ver obviamente con la ley de Moisés. Mira, vamos a Números capítulo 6, versículo 22 al 26. Reina Valera 60, por favor, que lo traduce literalmente. Números 6, 22 al 26. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora estas dos frases, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y Jehová alce sobre ti su rostro, implica la presencia, la relación cara a cara con Dios. Hemos estado estudiando en el Éxodo porque la tierra prometida era el lugar ideal, ¿verdad? Era la restauración del reino de Dios en esa tierra, porque Dios habitaría ahí. El lugar donde Dios mora, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay bendición. Pero en un sentido antropomórfico, obviamente, porque Dios es omnipresente y está en todas partes, todo Él al mismo tiempo. Cuando la bendición que se tenía que decir a los israelitas, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, es lo opuesto a la palabra desamparar, que es dejar atrás, abandonar, dar la espalda. Entonces cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está diciendo, ¿por qué recibo lo opuesto a la bendición? Jesús reconoce que Dios está tratándolo como si él fuese maldito, y es lo que la Escritura afirma. Aunque no cometió pecado, fue tratado como pecador. La maldición que nos correspondía a nosotros, él la soportó. Es que no hubo una separación de la Trinidad. Simplemente Jesús está haciendo referencia a que está experimentando la maldición de Dios, que es lo opuesto a la bendición que debía recibir. Así que es verdad que Dios muestra su amor para con nosotros en la cruz. Pero lo que debemos entender de la cruz es la justicia de Dios. En la cruz vemos la evidencia de lo terrible que es el pecado a los ojos de Dios y lo terrible que es la ira de Dios sobre el pecador, que Jesús fue tratado como pecador. No vemos que Jesús simplemente haya sido una novia obsesionada con su novio, dispuesta a hacer locuras para demostrarle cuánto lo ama. No, eso sería blasfemia. Jesús está pagando el precio. Tú y yo debiésemos estar ahí. Jesús está pagando el precio y al pagar el precio nos muestra su gran amor. Así que la cruz es la conjunción entre la enorme muestra de amor y la enorme muestra de su justicia. Es lo que leímos en Romanos 3, 25 y 26. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. No podemos pensar simplemente que Dios dice, bueno, te perdono, y no hace justicia. Un juez que dejaría a un asesino diciéndole te perdono, vete, ¿sería un juez justo o un juez injusto? Obviamente injusto. El punto es que la justicia de Dios es uno de los atributos también divinos. Dios es sus atributos.
Dios es amor, es cierto, y Dios también es justicia. De manera que no puedes simplemente hablar de amor y omitir la justicia. Las dos son parte de lo que Dios es el carácter de Dios. Así que por medio de Jesús, que fue un sacrificio aceptado por Dios, nosotros recibimos la condonación de la deuda y aparte la justicia de Él es puesta en nosotros. De manera que somos herederos, coherederos con Cristo. Ese sería el segundo punto. La resurrección muestra que el sacrificio de Jesús fue aceptado, ¿verdad? Porque solo la muerte domina solo sobre aquellos que han pecado. Y el tercer punto, la resurrección asegura nuestra esperanza. 1 Corintios 15, 22 y 23. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, porque Él es nuestro sustituto. Lo que Él hizo, lo que Él obtuvo, es como si nosotros lo hubiéramos hecho. 2 Corintios 4:14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él, y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Así que me parece que esos son los tres elementos esenciales. Número 1, la resurrección prueba que Jesús es Dios. Número 2, la resurrección prueba que su sacrificio expiatorio fue aceptado, ¿verdad? Lo que trae todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Y número 3, la resurrección garantiza nuestra esperanza, la promesa de que vendrá por nosotros y resucitaremos como Él. Ahora, cuando vemos las palabras de Pablo, que si no hay resurrección, nuestra fe es ilusoria, todos deberíamos de tener claro por qué, ¿verdad? Si no hay resurrección, Jesús no es Dios. Si no hay resurrección, su sacrificio no sirvió para nada. Y si no hay resurrección, no tenemos ninguna esperanza. Así que es fundamental, ¿verdad? Ahora, en estas fechas es un tema que sale a la luz, ¿verdad? Sale a la conversación. Y yo me acuerdo cuando estaba trabajando como empleado, siempre salía la cuestión de que, yo ni creo esto, ¿verdad? Y le decíamos, bueno, pero pues entonces si no crees en Jesús, ven a trabajar la Semana Santa. Ya no, Señor, me has mirado a los ojos. Siempre salía la conversación, ¿verdad? Yo no creo, ¿y a poco vas a comer carne roja? Y yo a veces entraba en situaciones complejas porque nos íbamos a comer en el departamento y dicen, ¿qué vas a pedir? No, pues un corte de res. Pero es Semana Santa, tú eres cristiano. No hay nada en la Biblia que diga que no puede. De hecho, Jesús declaró limpios todos los alimentos, ¿verdad? Pero son oportunidades que se presentan para poder hablar del tema y glorificar a Dios. Y siempre hay dos tipos de personas en estas circunstancias. Aquellos que no creen que Jesús resucitó, eso es cuestión de la religión. Cuentos de abuelas, me decían a mí. Nomás las abuelas se creen eso. Y los que dicen, no, para mí es totalmente indiferente. Cada quien tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. De hecho, consideran que las religiones son cuestión de una creencia personal. Cada quien tiene su verdad. Aunque las religiones son contradictorias en sí mismas, como quiera dicen, bueno, para ti la verdad es que Mahoma era realmente el enviado de Dios, o Buda, o Confucio. Bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces tenemos aquellos que dicen que es falso, que no tenemos razones para creer que los muertos resucitan, y aquellos que dicen, mira, cada quien su verdad. Ahora, como hemos venido estudiando la gloria de Dios y nuestra responsabilidad para glorificarlo, tenemos que ver o aprovechamos esta oportunidad para saber cómo debemos glorificar a Dios en esta situación, aprovechando esa oportunidad para hablar de la resurrección. Porque si lo analizas con detalle, ni el que no cree, ni el que es indiferente debieran pasar desapercibida esta fecha. Entender el asunto de la resurrección debe llevar a toda persona, creyente y no creyente, a reflexionar seriamente sobre esto. Así que abordemos primero cómo podemos o cómo deberíamos proceder ante la oportunidad de hablar con alguien que dice que no cree que Jesús haya resucitado. Hay algunos que dicen, sí, Jesús fue un gran maestro, pero hasta ahí. Los cuentos, las leyendas le atribuyeron atributos de divinidad que Jesús nunca dijo, cosas que comúnmente dicen, ¿verdad? Yo respeto a Jesús como maestro, pero hasta ahí. No me vengas a contar que resucitó. De hecho, esa misma experiencia la tuvo Pablo con los griegos en el Areópago. Iba todo muy bien, hablando del contexto cultural de ellos, de los altares que tenían,
Empieza a hablar de un Dios, ¿verdad?, que va a demandar justicia porque Dios lo resucitó entre los muertos, y ahí se burlaron, lo pararon en seco y le dijeron que dejara de hablar. Así que es un punto en el que vamos a encontrar resistencia, ¿verdad? No es algo que la gente crea. Y de hecho piensan que ahí los cristianos desconectamos el cerebro y tenemos una fe ciega. ¿Cómo puedes creer que los muertos resucitan? ¿Por qué no creen que Jesús resucitó? Dicen, porque los muertos no resucitan. Ese es el más común, los muertos no resucitan. Si Jesús resucitó, deberías haber más muertos resucitando. ¿Cuándo has visto que un muerto resucite? Pues yo nunca, ¿verdad? No, pero ¿qué tal esos que se murieron y luego les hacen reanimación y viven? No aplica, ¿verdad? Reanimación no es lo mismo que resurrección. Y hay otros que dicen, pues, que no hay ninguna evidencia de que un muerto resucite. Bueno, ¿qué hacemos ante eso? ¿Tenemos nosotros alguna evidencia de la resurrección de Jesús? Yo me acuerdo que recién empezando el cristianismo, yo decía, estaba estudiando en la facultad, estábamos viendo algo de la relatividad de Einstein, la posibilidad de viajar en el tiempo hacia atrás, curvando el espacio-tiempo, y yo decía, me gustaría mucho poder regresar al pasado y grabar todo el Calvario. ¿No? ¿No se te había ocurrido? Imagínate llegar con una grabación inédita. Aquí tengo todo. Grabé todo el proceso del Calvario, la crucifixión, fui atrás de Arimatea, lo sepultaron, grabé todo. Como yo ya sabía la historia, estuve esperando que llegaran las mujeres. Es más, grabé cuando la piedra fue removida y la tumba vacía. Y vendría a decirles, miren, bola de incrédulos, aquí tengo el video. ¿Qué me van a decir? Pues está alterado. Photoshop. ¿De qué me serviría un video? ¿Podemos comprobar con alguna evidencia física la resurrección de Jesús? Aunque fuésemos a grabarlo, no nos creerían. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de casos, sobre todo en sucesos históricos? Nadie de nosotros estuvo ahí para verificarlo, nadie puede obtener ninguna evidencia física. ¿Cómo podemos explicar que nuestra creencia en la resurrección sigue siendo algo razonable, verdad? Una conclusión válida. Bueno, tenemos que apegarnos a lo que Pedro instruyó. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Pero quiero hacer una aclaración. Cuando dice, pero háganlo con gentileza y respeto, esas palabras no están en el original. Las agrega la NBI. Las agrega para tratar de dejar más claro la parte que dice mantener la conciencia limpia. Porque dice, los que hablan mal de su buena conducta. Entonces, si tú tienes una buena conducta, al momento en que hablas con ellos, mantener una conciencia limpia implica que tu conducta fue buena, aun cuando les estabas explicando. Así que la NBI agrega estas palabras para traer claridad a lo que implica tener una conciencia limpia en este sentido. Así que no veo ningún problema en entender que, aunque quitáramos esas palabras, lo que se nos pide es que nuestra buena conducta permanezca intacta, para que los que nos acusan se avergüencen, porque no van a poder probar nada incorrecto a nosotros. Y es muy importante, a la hora que tratamos de abordar temas de fe y de creencia, siempre se genera polémica. Y hay quienes dicen, ¿sabes qué, Hernán? No me hables de eso. Vamos a terminar peleados, ¿verdad? Y muchos evitan precisamente esos temas porque no quieren pelear, no quieren discutir. Se caldean los ánimos, terminan gritándose. Hicimos todo lo opuesto a glorificar a Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice, da razón de la esperanza, no evidencia. Tenemos que mostrar que nuestra esperanza es razonable, sobre todo en este tipo de casos. No podemos ir a traer evidencia, pero podemos probar que es razonable creer que Jesús resucitó. Y eso puede ser sorprendente para muchos, porque piensan que la razón y la fe son opuestos. Es algo incorrecto, pero la mayoría lo cree. Así que me parece que debemos tomar los argumentos que usa el apóstol Pablo para poder mostrar de forma razonable por qué creemos en la resurrección. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. 1 Corintios 15, 3 al 8. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí.
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora, fíjate, Pablo no estuvo, ¿verdad?, en el ministerio terrenal de Cristo. Existe la duda de si conoció físicamente a Cristo. Digo, ahí vivía, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo debería ser probable que lo haya al menos visto, pero no tenemos evidencia escritural. Entonces Pablo dice, esto es lo que yo recibí, es lo que le enseñaron. Y no es simplemente, fíjate cómo está armado el argumento de la resurrección. Aquí hay 3 hechos básicos fundamentales. Número 1, Cristo murió y fue sepultado. Número 2, resucitó al tercer día. Por consecuencia, la tumba está vacía. Y número 3, se apareció a muchas personas. Murió y fue sepultado, la tumba vacía y se apareció a muchas personas. 3 eventos básicos fundamentales. Pablo les dice, está hablando a los corintios que decían que no hay resurrección, les muestra los argumentos para confiar, saber que Jesús resucitó. Ahora, de ahí nosotros podemos usar esos mismos argumentos para poder probar que es razonable la resurrección. Y agreguemos uno más. El cambio radical que tuvieron los discípulos después de ver a Cristo resucitado, ¿verdad? Pedro siendo un cobarde mientras Jesús estaba en vida, después de que se apareció a ellos y se sopló sobre ellos, les abrió el entendimiento, les dijo, reciban el Espíritu Santo, y ahora tienes a un Pedro, a un Juan y a todos totalmente distintos. Siempre peleaban por quién era el mayor, peleaban por muchísimas cosas, querían matar a la gente que no aceptaba el mensaje, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y después de que vieron a Jesús resucitado y se les abrió el entendimiento, totalmente fueron cambiados. Fue un cambio totalmente radical. Ahora, ¿cómo explicas eso? Así que el historiador Gary Habermas, que es una reconocida autoridad en cuanto al Nuevo Testamento como historiador, formuló el método de los hechos mínimos, que cuando yo lo leí hace tiempo me ayudó mucho a afirmarme en lo que creo y darme herramientas para explicarle a otros por qué creo en la resurrección. Y quiero compartirles, es profundo este tema, te recomiendo que busques el método de los hechos mínimos de Gary Habermas y vas a encontrar mucha información, son al menos 12 puntos. Hoy quiero que veamos 4, que me parece que son los más cruciales que podemos ver fácilmente en la Escritura. Ahora, no nada más él, ¿verdad? Hay otros historiadores, muchísimos, que han llegado a la conclusión que estos 4 eventos, Cristo murió y fue sepultado, la tumba está vacía o estaba vacía, se apareció a muchas personas y el cambio radical en los discípulos de Cristo son hechos históricos confiables. No nada más porque la Escritura dice, sino aplicando criterios de historiadores a la información que tenemos. Entonces ellos formularon 5 criterios básicos que cualquier persona puede aplicar a un texto para determinar si el evento que el texto describe es confiable, si realmente sucedió. Obviamente no estamos hablando de 100% de certeza porque nadie estuvo allí. Estamos hablando de información histórica que nadie puede corroborar, ¿verdad? Así que nos acercamos. ¿Cuáles son los criterios que nos llevan a confiar en un evento histórico? No nada más algo que dice la Biblia, cualquier evento histórico. Son 5. Número 1, dice, las afirmaciones históricas son sólidas cuando están respaldadas por múltiples fuentes independientes. Múltiples fuentes independientes, es decir, distintos autores, independientes entre ellos, afirman el mismo evento. Número 2, las afirmaciones históricas que también son atestiguadas por los enemigos tienen más probabilidades de ser auténticas, ya que los enemigos son poco comprensivos y a menudo hostiles. Entonces, no es lo mismo que aquí nos pusiéramos de acuerdo, unos amigos y yo, y dijéramos, Hernán tiene poder para hacer milagros, a que alguien que me aborrece, que no le caigo bien, que es mi enemigo, diga, Hernán tiene poder para hacer milagros. Digo, sospechamos de mis amigos, pero que un enemigo lo diga, eso lo hace mucho más creíble. Ese es el segundo criterio. Tercer criterio,
Las afirmaciones históricas que incluyen admisiones vergonzosas reflejan informes honestos en lugar de narraciones creativas. Cuando alguien pretende engañar, no dice nada vergonzoso de sí mismo. Cuando alguien pretende lograr un objetivo mintiendo, no dice nada que lo comprometa, nada que le reste credibilidad. Así que si en un registro histórico hay un detalle vergonzoso, es muy probable que no sea fingido, ¿verdad? Que no haya sido armado para engañar, sino que está contando la realidad. 4. Las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por el testimonio de testigos presenciales, por personas que estuvieron allí y lo vieron. Y número 5, las afirmaciones históricas que están respaldadas por testimonios tempranos son más confiables y es menos probable que sea el resultado de un desarrollo legendario. Es decir, ¿a quién le crees más? Imagínate que alguien escribió lo que hicimos esta reunión, o sea, el día de hoy, te encuentras un escrito de todo lo que dije y todo lo que hicimos, pero lo escribieron 300 años después de este día. O 5 años después, alguien escribió todo lo que sucedió este domingo. ¿Cuál texto sería más confiable? ¿El que fue escrito 5 años después o 100 años después? ¿Por qué sería más confiable el de 5 años? Bueno, porque todavía están vivos los testigos. Todavía se puede corroborar la información. Se puede investigar. Tienes el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. ¿De dónde sacó toda esa información Lucas? Si él no fue de los discípulos de Jesús. Él no estuvo con Jesús por todas las investigaciones. ¿Cómo supo lo que María pensó en su corazón? Entrevistó a María, ¿verdad? El libro de los Hechos al principio nos dice, se recopiló toda la evidencia. Ningún libro de la Biblia es más antiguo del 95 después de Cristo. Si suponemos que Jesús murió el 30 después de Cristo, tiene 60 años, el último es Apocalipsis. Pero lo que los historiadores dicen de esta parte que leímos en 1 de Corintios, ahorita llegamos a ese punto, consideran que no tiene más de 3 años después de la crucifixión. Así que el quinto criterio es, mientras más cercano a la fecha esté la narrativa, más confiable es. Por eso cuando explicamos, nos han dicho, ¿por qué lees la NBI y no la Reina Valera 60? Bueno, porque la Reina Valera 60, aunque la traducción es literal, los manuscritos que se usaron, los textos mayoritarios, toman lo que la mayoría de los textos dicen, incluyendo los manuscritos que están más separados de los eventos. En cambio, la NBI toma los textos críticos, los más cercanos al evento, y por eso deben ser más confiables. Ahora, apliquemos estos 5 criterios a los 4 hechos que tenemos. Número 1, Jesús fue sepultado. Número 2, la tumba se encontró vacía. Número 3, Jesús se apareció a muchos después de resucitar. Y número 4, los discípulos cambiaron radicalmente después de verlo resucitado. Nuestra tarea es encontrar cuál es la teoría más razonable a estos eventos, que históricamente son comprobables, aplicando los 5 criterios. Por ejemplo, criterio número 1, las afirmaciones históricas son sólidas cuando están respaldadas por múltiples fuentes independientes. Pero aquí los cristianos tenemos que recordar que la Biblia no es un libro, es una recopilación de 66 libros, ¿verdad? No es un solo libro que alguien hizo, son 66 libros distintos y 27 libros o cartas están en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos, los 4 evangelios, por ejemplo, aunque hablan del mismo evento, provienen de fuentes independientes, son distintas personas, ya sean testigos oculares, como Mateo y Juan, o aquellos cercanos a los apóstoles, como Lucas y Marcos. Entonces, tenemos distintos libros, distintas fuentes, asegurándonos el mismo hecho. Son 27 libros en el Nuevo Testamento, no en los 27 se menciona, pero al menos tenemos 8, los 4 evangelios, algunas de las cartas de Pablo, Hebreos, Primera de Pedro. Bueno, si cuentas varias cartas de Pablo ya tienes más de 8. Así que el criterio de tener distintas fuentes sobre un mismo evento, la resurrección de Cristo, lo tenemos solamente con el Nuevo Testamento. Pero no nada más el Nuevo Testamento afirma cosas sobre la muerte de Jesús, incluso la crucifixión. Tenemos al historiador judío Josefo, al historiador romano Tácito, al satírico griego Luciano de Samosata, distintas personas que en su tiempo contemporáneos registraron este tipo de cosas. Así que el primer criterio lo tenemos.
el hecho de que Jesús murió se considera uno de los eventos históricos mejor comprobados de toda la historia. Ningún historiador que se considere serio negaría semejante hecho. Criterio número 2. Las afirmaciones históricas que también son atestiguadas por los enemigos tienen más probabilidad de ser auténticas, ya que los enemigos son testigos poco comprensivos y a menudo hostiles. Tenemos una directa de un enemigo de Jesús, que es Pablo. Pablo, rumbo a Damasco, se encontró con Jesús. Y el propio Pablo, que era enemigo de los cristianos, se convirtió en el principal evangelista, ¿verdad? Así que tenemos la referencia clara del apóstol Pablo, sobre todo cuando dice esto es lo que les transmití, es lo que yo recibí. Y él confirma la resurrección diciendo que se apareció a él. Tenemos a un enemigo afirmando la resurrección de Cristo, pero tenemos otra referencia. Vamos a Mateo 28, 11 al 15. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Ahora, sin quererlo, aquí están afirmando que la tumba estaba vacía. Los enemigos de Cristo tuvieron que sobornar a los soldados porque no podían explicar la tumba vacía. Pablo afirma que Jesús resucitó como testigo presencial siendo enemigo. Los líderes judíos afirman que la tumba estaba vacía, sobornando a los soldados para correr la idea de que se habían robado el cuerpo. No podían probar que se habían robado el cuerpo porque nunca encontraron el cuerpo. Esto demuestra que efectivamente la tumba estaba vacía y no había explicación. Criterio número 3. Las afirmaciones históricas que incluyen admisiones vergonzosas reflejan informes honestos en lugar de narraciones creativas. ¿Qué hay vergonzoso en el registro de la resurrección de Jesús que quedó registrado? El hecho de que las mujeres fueran las primeras en proclamarlo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la mujer no tenía validez en lo más mínimo. Si se buscaba testimonio, la mujer no valía, no contaba como testimonio. Los niños tampoco. Entonces, si tú quieres fabricar una historia creíble, lo último que dirías es que las mujeres lo atestiguaron. ¿Por qué? Porque una mujer no tiene valor para atestiguar. Y si lo que queremos es crear una historia para convencer a la gente, no mencionaría a las mujeres encontrando la tumba vacía. Así que el criterio de las afirmaciones vergonzosas lo tenemos. Cuarto criterio, las afirmaciones históricas son fuertes cuando están respaldadas por el testimonio de testigos presenciales. El apóstol Pablo dijo: se me apareció a mí. El apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron: somos testigos de lo que vimos, ¿verdad? El Nuevo Testamento está lleno de referencias de los que presencialmente estuvieron en la resurrección de Jesús. Tenemos la carta de Santiago, ¿verdad?, que se presentó. Santiago o Jacobo es el mismo. O sea, Jesús se apareció a Jacobo, su medio hermano. Y Jacobo o Santiago se convirtió en una parte fundamental de la iglesia en Jerusalén. Sus hermanos, los hermanos de Jesús, hijos de María, no creían en Jesús. Y al menos 2 medios hermanos de Jesús sí lo hicieron, Santiago y Judas, de los cuales tenemos sus cartas. Así que tenemos referencias múltiples a los testigos oculares. Y por último, las afirmaciones históricas que están respaldadas por testimonios tempranos son más confiables y es menos probable que sean el resultado de un desarrollo legendario. Cuando pasan los años y pasan los años y pasan los años, los eventos se distorsionan y se le mete el efecto legendario, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes ver evangelios apócrifos, aquellos que no fueron aceptados en el canon bíblico, que describen la resurrección, que cuando la piedra fue removida, no me acuerdo, creo que es el evangelio de Pedro, salió una cruz gigante que llegaba hasta el cielo caminando así, ¡pah! Y donde caminaba retumbaba la tierra. ¿Por qué ningún otro de los evangelios registra eso? Ahora, ese fue forjada cientos de años después de lo que sucedió. Y ahí ves cómo se introducen elementos de leyenda, ¿verdad? Totalmente ficticios. Una cruz gigante que sale caminando de la cueva, no tiene sentido. Fue descartada simplemente por eso, por la distancia enorme entre el evento y la fecha en que fue escrito.
Ahora, lo que vimos en 1 Corintios 15, 3 al 8, donde Pablo dice, esto es lo que recibí y les transmití, los historiadores consideran que fue escrito no después de 3 años después de la muerte de Cristo. Es decir, cuando Pablo dice, esto es lo que yo recibí, lo que les transmito, eso sucedió a lo mucho 3 años después de que Jesús murió. El compilar ese argumento a favor de la resurrección. Entonces, como podemos ver, estos 4 hechos históricos cumplen con los criterios que cualquier historiador aplicaría a cualquier texto. Por eso se considera que Jesús es el personaje histórico que más evidencia tiene de cualquier otro personaje histórico. Eso nos debe permitir tener seguridad en lo que estamos afirmando. Ahora sabemos que la Biblia es infalible e inerrante. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y su Espíritu Santo nos enseña. Nosotros no necesitamos estos criterios. Lo vivimos, ¿verdad? Pero acuérdate que esto es para dar razón de nuestra esperanza. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo y no han experimentado lo que nosotros experimentamos, les tenemos que explicar de una forma razonable. Bueno, la cosa está así. Quiero demostrar que estos 4 puntos prácticamente ningún historiador los niega. Los afirman, pero ninguno de ellos dice que Jesús resucitó. Es una conclusión a la que debes llegar. Por ejemplo, ¿qué es lo que explica que Jesús murió y fue sepultado? Y luego la tumba estaba vacía. Y luego muchos aseguraron verlo y hubo un cambio radical en los que lo vieron. ¿Qué puede explicar esta serie de sucesos? Y aquí hay distintas teorías. ¿Has escuchado algunos que dicen, es que Jesús no se murió, estaba vivo? Pensaban que estaba muerto, pero estaba vivo. A ver, apliquemos el criterio. Jesús murió, pero tú dices que no, que realmente no se murió. Pero los historiadores y distintos registros de distintos historiadores antiguos registran que Jesús murió. Además, los romanos eran expertos en torturar y matar, ¿verdad? ¿Cuánta sangre perdió Jesús en todo el Calvario? No lo especifica la Escritura, pero médicamente se deduce que Jesús murió por asfixia, por la posición en la que estaba en la cruz. Al cargar su propio peso, sus pulmones no podían expandirse lo suficiente y murió asfixiado. Además, fue atravesado con una lanza. Quien diga que realmente no se murió, tiene muy pocos elementos a su favor. Así que no explicaría, sobre todo, si realmente no se murió, ¿cómo explicas que la tumba estaba vacía? Dice, bueno, porque no se murió, nunca estuvo en la tumba. Bueno, ¿cómo explicas que después se apareció a muchos? Pues porque estaba vivo. ¿Okay? ¿Y el cambio radical? ¿Qué hace que una persona cambie? ¿Pero por qué radical? Bueno, porque ellos murieron por lo que creían. Y he escuchado que algunos dicen, ay, los que se estrellaron en las Torres Gemelas también murieron por lo que creían. Pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando decimos que alguien muere por lo que cree es porque está seguro de que es verdad. ¿Cierto? Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Si tú sabes que es falso lo que estás diciendo y te están torturando y te van a matar, ¿quién está dispuesto a perder la vida por algo que sabe que es falso? Ahora, los extremistas que se estrellaron en las Torres Gemelas, ellos no creen en algo que vieron, en algo que les dijeron. Los discípulos, los 11, excepto Juan, murieron por lo que vieron. Así que para nada es lo mismo. Entonces, el hecho de que ellos hayan muerto y de la forma que murieron no es explicable si Jesús realmente no murió. No tendría sentido. Hay otra teoría, el cuerpo robado. Se robaron el cuerpo. Ya leímos lo que dijeron los líderes judíos al respecto, ¿verdad? Pero si se robaron el cuerpo, dice, bueno, no digo que Jesús se murió, pero no resucitó, simplemente se robaron el cuerpo. Eso implicaría que los discípulos burlaron la guardia romana, ¿verdad? Tuvieron la capacidad de remover la piedra. Y si realmente el cuerpo fue robado, no explica las apariciones de Jesús ni el cambio radical. Así que la teoría del cuerpo robado tampoco explica los 4 puntos. Tercero, la teoría del desmayo. Jesús estaba en la cruz y se desmayó. Y luego ya lo pusieron en la tumba y ahí despertó. Y él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y pues se salió. Y todos pensaron que había resucitado. Es el mismo problema que la teoría de que nunca se murió, ¿verdad? No puedes explicar todo el Calvario y todo lo que sucedió.
Y por último, creo que es la más común, la teoría de la alucinación. Alucinaron. ¿Qué tal si todos alucinaron? Se imaginaron que vieron a Jesús. Bueno, hay un dato importante que dice Pablo que se mostró a más de 500 hermanos a la vez. Y algunos piensan, no tenemos certeza de cuándo fue ese evento, tuvo que haber sido cuando ascendió. Que los discípulos vieron cómo subió. Sería el evento idóneo para explicar cómo que más de 500 lo vieron a la vez. Y el asunto es que las alucinaciones son como los sueños. No todos soñamos lo mismo al mismo tiempo. De la misma manera, nadie puede alucinar las mismas cosas que otras personas al mismo tiempo. Las alucinaciones son individuales. Entonces, ¿qué explica estos 4 eventos de manera satisfactoria? ¿Qué explica que Jesús murió y luego la tumba estaba vacía y luego se apareció a muchos y luego esos muchos cambiaron? Que Jesús resucitó. No es una teoría descabellada, son más descabelladas las otras teorías. Es más razonable concluir que la resurrección explica de mejor manera estos 4 puntos que cualquier otra teoría que tengas. Así que podemos mostrar, sin pelear, sin discutir, que tenemos razones para confiar en la resurrección y que no desconectamos nuestro cerebro y que no nos las estamos inventando, están atestiguadas y que historiadores reconocidos las afirman también, aunque no son cristianos, incluso algunos son ateos. Y como quiera, están dispuestos a reconocer que los criterios históricos demuestran que estos 4 hechos son verdaderos. Ellos podrán negar la resurrección, pero concluyen que son verdaderos. Entonces, fíjate bien, Pedro nos dice la razón de la esperanza. Y hazlo con amabilidad, ¿verdad? Portándote bien. Sale el tema a la luz. Si tienes herramientas de este tipo, puedes iniciar una conversación sin discutir. Ir tratando de explicarles por qué no desconectamos nuestro cerebro cuando confiamos en la resurrección. ¿Por qué decimos que es un hecho histórico? Y sobre todo, la conclusión a la que debe de llevar. Y esto me llega al segundo tipo de personas, aquellos dicen que son indiferentes. Ahorita está muy de moda decir que la verdad es relativa, ¿verdad? Cada quien tiene su verdad. Y no me sorprende que el mundo lo diga, me sorprende que los cristianos lo digan. Lo he escuchado recientemente, cuando se reúnen y quieren tratar de convivir, los pastores dicen, pero aquí no nos metemos con doctrina. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, decimos como, la verdad es una, ¿verdad? Y aquel que dice, cada quien tiene su verdad, te aseguro que no está dispuesto a vivir de acuerdo a esa filosofía. Por ejemplo, imagínate que tienes un amigo y te pide una fuerte suma de dinero prestada. Te la prestas. Te pago en 2 semanas. Vas en 2 semanas y le dices, oye, ¿ya tienes mi dinero? ¿Cuál dinero? Pues es que tú me debes dinero, yo te presté. No, yo no sabía que me habías prestado dinero. ¿Cómo no? Pues aquí está, yo te dije, esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad. Y mi verdad es que tú no me diste nada y yo no te debo dinero. Aquel que dice que cada quien tiene su verdad, estará dispuesto a decir, bueno, pues esa es tu verdad. Mi verdad es que me debes, tu verdad es que no me debes, pero cada quien su verdad y se va feliz. Por supuesto que no. Imagínate que vas al banco, ahorraste muchos años y vas a retirar tu dinero y el banco te dice, nuestra verdad es que tú no tienes dinero aquí. A nadie le va a gustar vivir bajo esa filosofía, aunque estén dispuestos a firmarla. Cada quien tiene su verdad, nadie va a vivir de acuerdo a esa filosofía. Entonces, tenemos que decirle, no puede ser indiferente, porque al mostrarle los hechos mínimos de la resurrección tienes que llegar a una conclusión. O Jesús estaba loco, engañó intencionalmente a la gente, o es quien dijo ser. Y la evidencia apunta a que no fue un engaño, ni estaba loco. La única teoría que explica satisfactoriamente esos 4 hechos es que Jesús efectivamente resucitó. Y si resucitó, va a juzgar a todos un día. Y a todo el que peque va a ser echado al lago de fuego. Por eso es una excelente oportunidad para hablar a la indiferente o al que lo niega, para mostrarle que es razonable y que no puede permanecer indiferente ante semejante evidencia. Nadie puede decir, pues a mí no me importa. Sí importa. Ya sea que te rebeles conscientemente, decir, no me importa, sí, Jesús va a venir a reinar y no me importa, ok.
Pero no puedes decir simplemente que cada quien tiene su verdad. Y aquel que dice que desconectamos nuestro cerebro y que son cuentos de abuelas, podemos demostrarle que es totalmente razonable concluir que Jesús resucitó. Ahora, pon mucha atención. En ningún momento les estamos diciendo que están mal, ni que están equivocados, ni que yo tengo la verdad. Es un proceso para hacerlos pensar, hacerlos reflexionar y que lleguen a una conclusión. ¿Se entiende? No estás diciéndole, tú estás mal, te vas a ir al infierno. Eso siempre genera una barrera. Eso siempre se convierte en una guerra. Ayúdeles a pensar, ayúdeles a reflexionar. No les digas, esta es la verdad, diles, ¿qué conclusión llegas? Y si ellos piensan en términos simplemente lógicos, van a tener que concluir, es razonable, aunque se nieguen a aceptarlo. Y eso cambia la perspectiva del cristianismo. En lugar de pensar que somos gente que no piensa, que se cree cuentos de abuelas, empieza a cambiar, oye, si piensan. Y es más, ¿cómo le hago para demostrarles que están mal? Porque por la lógica no va a poder. Y es una piedra en el zapato. ¿Has tenido piedras en el zapato? Y tratar de ignorar esa piedra, a veces pataleas y como que se acomoda, ¿verdad? Y lo regresa. Digo, yo sé muy bien lo que es eso, ¿eh? Y no puedes, tienes que detenerte, dar el zapato y sacar la piedra. Esa es nuestra meta. No estamos llamados a convencer. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Nuestra tarea, según el apóstol Pedro, es dar razón, razonablemente, dar razón de nuestra esperanza. Por si acaso Dios les permite entenderlo. Entonces, por medio de la razón les mostramos, no tenemos una fe ciega, pensamos y razonamos. De hecho, es mucho más coherente que cualquier otra postura, tanto el ateísmo como el agnosticismo. Y eso debe cambiar un poco la postura ante el cristianismo. De hecho, muchas veces al derribar esa barrera, la gente empieza a tomar en serio la Biblia. Lo he visto muchas veces. Están tan acostumbrados a pensar que somos gente necia, totalmente ignorante, que no usa el cerebro. Cuando se dan cuenta que hay razonamientos y que ni siquiera pueden refutarlos, muchas veces, no siempre, he visto que Dios usa eso para incomodarlos. Y me lo han dicho, es que desde que hablamos de eso ya no puedo estar en paz. Ya no puedo vivir como yo vivía. Ahora hay algo que me dice que tengo que hacer. Así que cuéntame más. Y es una enorme felicidad ver que Dios hace eso en las personas. En lugar de terminar una discusión, glorificaste a Dios. Porque la razón, ¿de dónde proviene la razón? La lógica. Juan 1. El verbo de Dios. Jesús es el verbo. La palabra verbo es logos, de donde viene la lógica. El logos en el concepto griego es el orden en el universo. Si Jesús es el logos, el orden en toda la creación, de ahí viene la palabra lógica. Pensar de manera lógica es pensar como Dios piensa. Tener una mente lógica y razonable es tener la mente de Cristo. Cuando mostramos que nuestra esperanza es razonable, glorificamos a Dios y mostramos ciertos aspectos de Dios que jamás han escuchado. Así que ninguno puede permanecer indiferente en este día. Y debemos aprovechar las oportunidades para hacerles ver que no pueden estar indiferentes. O se convierten en enemigos conscientes de Cristo, o se humillan ante Él, pero nunca indiferentes. Y debemos estar listos para aprovechar las oportunidades. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si vas a la tumba de Buda, ahí está Buda. Si vas a la tumba de Confucio, ahí está. Si buscas el cuerpo de Mahoma, ahí está. Pero si vas a la tumba de Cristo, está vacía. Nadie en toda la historia de la humanidad se ha atrevido a afirmar las cosas que Jesús afirmó. Nadie jamás se atrevió a decir, voy a morir y me voy a resucitar.
Y si Él tiene poder para hacer esas cosas, le creo todo lo que dijo. ¿Me explico? Podemos confiar en Dios. Podemos explicar por qué creemos lo que creemos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para explicarlo de la manera correcta a otros. Que vamos a orar, Señor. Estamos muy agradecidos por todas tus misericordias, sobre todo por la enorme gracia que has derramado sobre nosotros, porque incondicionalmente nos elegiste para ser tus hijos. La Escritura afirma, no por obras para que nadie se gloríe, no porque hayamos hecho algo bueno, no porque viste que te íbamos a elegir, sino porque te plació hacerlo, Señor, para la gloria de tu nombre. De lo más vil y despreciable tomaste, Señor, y somos nosotros, lo más vil y despreciable. Y nos has llamado a ser representantes de tu reino, a ser el reino de Dios en este mundo. Concédenos, Padre, la capacidad de comprender cada vez más tu palabra, conocerte cada vez más y la capacidad de explicarlo a otros, con gracia, con paciencia, de forma amena y de buen gusto. Que nuestra buena conducta, Señor, sea clara, visible, totalmente. Que ninguno de nosotros sea acusado por ser una persona ofensiva o iracunda, con falta de control. Es muy fácil descontrolarnos. Por eso te rogamos que en medio de esas situaciones nos ayudes a conservar la calma, a pensar con claridad lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, de manera que glorifiquemos tu nombre. Muchos ignoran, Señor, que tú eres la razón, que tú eres la verdad, que de ti proviene la lógica, y tratan de usarla como evidencia en tu contra. Ayúdanos a cambiar esa percepción en todos aquellos que se acerquen a nosotros. Queremos mostrar que nosotros, más que ninguna otra postura, más que ninguna otra filosofía, tiene forma de comprobar la razón, la lógica, que proviene de ti. Enséñanos a usarla con sabiduría. Enséñanos a aplicarla en nuestra vida, en la palabra, de manera que podamos entenderlo con claridad y poder explicarlo de una manera simple, de una manera sencilla, a aquellos que no te conocen. Úsanos, Señor, para tumbar esas barreras que impiden el diálogo, para cambiar la perspectiva que se tiene del cristiano como persona ignorante, indocta, que desconecta su cerebro. Enséñanos, Padre, a ser, como se dice en la Escritura, de tus discípulos, gente indocta que se ve que ha estado contigo. No queremos acumular credenciales, queremos ser claros a la hora de hablar, poder mostrar de forma razonable cuál es nuestra esperanza, de manera que no haya acusación fundada en contra nuestra. Queremos honrarte. Prepáranos, Señor. Permítenos estar listos para aprovechar la oportunidad, exaltar y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos y decimos, de acuerdo a tu soberana voluntad. Gracias, Señor, de antemano, porque tenemos la firme promesa de que así será. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Aquellos que nos visitan por primera vez y quieren hacer una pregunta, pueden agregarse al grupo de WhatsApp que tenemos. Van a poner el código QR en pantalla. Lo escaneas usando WhatsApp y en automático te agregas. Ahí puedes hacer tu pregunta. Las preguntas las voy leyendo conforme fueron llegando al grupo. Este grupo solo está activo durante la sección de preguntas y respuestas. Aquellos que están en línea pueden escribir en los comentarios de Facebook, en los comentarios de YouTube, y nuestros hermanos de multimedia lo pasan a este grupo. Se van leyendo en el orden que van llegando. Si tú ves este video desfasado, ya no vamos a estar atendiendo las preguntas. Esta sesión de preguntas para los que están en línea funciona solamente mientras estamos en vivo. Si no alcanzas, tenemos la sesión de preguntas cada 14 días. Este martes pasado tuve problemas técnicos, no pude conectarme de donde estaba. Mi intención era ya transmitirles ahí la playa o algo mientras hacíamos preguntas y respuestas, pero no se pudo. Y como no tenía internet, pues no pude ni avisar. Ya pedí disculpas, ya me disculpé en los grupos
Ahora me falta hacerlo aquí públicamente, perdón, no pude avisar. Mi intención era avisar, pero no pude. Este martes que viene no toca sesión de preguntas, sino hasta el otro. Entonces, las que no se alcancen aquí, dedicamos 1 hora y media, martes, cada 14 días, de 7 p.m. a 8:30 p.m. hora México. Estoy para servirles, atendiendo sus dudas, haciendo mi mejor esfuerzo por contestarlas. Muy importante que no te quedes con las dudas. Así que voy a empezar a leerlas. Dice la primera persona, Grace, buenos días, pastor. Ahorita que mencionó el infierno, me surge una pregunta. ¿El infierno es la privación de los atributos de Dios, pero eso será el lloro y crujir de dientes? ¿Sí? Digamos que la separación eterna de Dios es lo que entendemos como el infierno, el lago de fuego. Jesús lo soportó al experimentar el abandono del Padre, lo opuesto a la bendición. Y cuando hablamos del lloro y crujir de dientes, hablamos del lloro como el sufrimiento y el crujir de dientes como el odio que van a tener todos los que son arrojados ahí, porque nadie es arrojado ahí en contra de su voluntad. El lloro y crujir de dientes no es un arrepentimiento o un remordimiento, es un odio y un sufrimiento que se experimenta ahí. Entonces, en el lago de fuego estarán todos los enemigos de Dios y nadie va a estar ahí en contra de su voluntad. Pero sí, precisamente la privación de los atributos va a hacer que experimenten todo ese tormento. Siguiente, Tiffany Muñoz. Buen día, pastor. En una ocasión, hablando sobre Jesús y la resurrección, la persona con la que conversaba me cuestionó que si él era tan poderoso y era Dios mismo, no tenía el poder para resucitar antes. ¿Por qué esperó 3 días? En ese momento no supe qué contestar. ¿Podría dar un argumento sobre esto? Bueno, ¿por qué 3 días? No lo dice la Escritura. Jesús habló de la señal de Jonás, ¿verdad? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hay distintos relatos en la Escritura que dice que al tercer día Dios llevaría salvación. Algunos ven una referencia a los 3 días, una referencia a lo que en el Antiguo Testamento se había hecho. El tercer día era relacionado con la salvación de parte de Dios. Pero no hay nada específico que explique por qué 3 días. Otra teoría es para asegurarnos que no fue reanimado, sino que efectivamente estaba muerto. Pero hasta ahí. Ahora, pudieron haber sido 5, 6 o un día. Eso no es el problema, ¿verdad? Esa no es la cuestión. La cuestión es que resucitó. Entonces, no podemos dar una respuesta específica de por qué 3 días. Podemos dar teorías, pero el punto central no es la cantidad de días, ¿verdad?, sino el hecho de que resucitó. Siguiente, Fernando Rodríguez. Buenas tardes, pastor. Al revisar información con los historiadores no es poner en duda la palabra de Dios, ya que podría pensar que tenemos que consultar para poder confirmar lo que la Biblia dice, o tal vez entendí mal. No, qué bueno que preguntas, porque mi intención fue aclarar, la palabra de Dios es infalible e inerrante, ¿verdad? Y nosotros tenemos la evidencia, como dice la Escritura, de que el Espíritu Santo le dice o confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Su Espíritu Santo es el que nos hace confiar en sus promesas. Por eso lo que traté de aclarar es, el método de los hechos mínimos no es para los cristianos, es para explicarle por qué es razonable la resurrección al incrédulo, ¿verdad? El cristiano no necesita ir a ver si los historiadores lo confirman. Tenemos la evidencia del nuevo nacimiento, tenemos la evidencia de la regeneración en nosotros mismos, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros es la garantía. Así que los cristianos no necesitan ir a los historiadores para afirmar lo que la Biblia dice. Vamos a estos métodos para explicar de forma razonable a aquel que no tiene fe, al que no cree, al que piensa que desconectamos nuestro cerebro, ¿verdad? Podemos demostrarle, no son cuentos de abuelas. Personas con doctorados en estas ciencias afirman, aunque no creen en Dios, aunque son ateos o agnósticos, están dispuestos a afirmar que esos 4 hechos sucedieron. Así que lo que estamos viendo es una forma de acercarnos a los que no conocen de Dios, a los que no tienen fe, y explicar de forma razonable por qué creemos lo que creemos. En ningún momento invalida o pone en duda lo que dice la Escritura. Siguiente, de nuevo, Grace. Pastor, ¿a cuál Juan se refiere cuando dijo que todos murieron por lo que vieron, excepto Juan? Bueno, no es un registro histórico, pero se considera que el apóstol Juan murió de viejo, no murió siendo mártir. No está el registro histórico, o sea, no está el registro bíblico, pero es lo que se deduce del registro histórico. Miriam Alonso, cuando Jesús le dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto, ¿realmente quiere decir que no debemos dudar de que resucitó?
No necesariamente. Claro que no debemos dudar, pero por la evidencia que tenemos, no como una fe ciega. Si no, Jesús no le hubiera dicho a Tomás, pon tu dedo aquí, ¿verdad? Tomás había dicho, no voy a creer a menos que haga eso. Y luego se le aparece a Jesús y dice, ándale, hazlo. Y no hay evidencia de que lo haya hecho, ¿verdad? Señor mío, Dios mío, se postra. Ándele, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, no es una invitación a tener fe ciega, puesto que Jesús ni siquiera dejó que Tomás tuviera fe ciega. Está diciendo, si Tomás, que pudo ver eso, creyó, cuánto más bienaventurados son nosotros, que no estuvimos ahí y se nos dio la capacidad de creerlo. Y no es un llamado a la fe ciega, sino a valorar la evidencia que tenemos. Y en nuestro caso, además del registro bíblico, nuestra propia experiencia personal con el Espíritu Santo. Siguiente, Mayra de la Rosa. Pastor, mi hijo me acaba de decir que Jesús tenía dos naturalezas, entonces era un semidios. ¿Qué le puedo decir? No. Si fuese una sola naturaleza y decimos que es hombre y Dios, sería un semidios. Jesús lloró, ¿verdad? Tuvo hambre, durmió, o sea, necesitaba reponer energías. Lloró, experimentó emociones como las nuestras. Eso no lo puede experimentar Dios, porque Dios es perfecto, no le falta nada, es omnipotente, no necesita dormir, no necesita comer, no experimentaría dolor, pero Jesús lo experimentó. Ahora, si Jesús es Dios, pero tiene esa capacidad de experimentar lo que los mortales experimentan, ya no sería Dios, sino un semidios. O sea, como Hércules, según la mitología griega, era hijo de Zeus y una humana, y no era ni Dios ni humano, sino una mezcla. Eso no es lo que la Biblia afirma. La unión hipostática de Cristo, hipóstasis es la palabra griega, la entendemos como es Dios. Jesús es Dios en su naturaleza divina y además tiene una naturaleza humana. Lloró, tuvo hambre, sufrió en su naturaleza humana, no es su naturaleza divina. En su naturaleza divina era omnisciente, en su naturaleza humana dijo, nadie sabe el día ni la hora de su venida, ¿verdad? Solamente el Padre. Entonces, eso no lo hace un semidios, no dejó de ser Dios, agregó una naturaleza humana que experimenta lo mismo que nosotros experimentamos. Y esa naturaleza humana jamás se va a deshacer de ella. Esa naturaleza humana, el Cristo resucitado, es con quien tendremos comunión por toda la eternidad. Así que no, al decir que tuvo dos naturalezas, no se afirma que sea un semidios, al contrario, se demuestra que no es un semidios. Siguiente, Bladis Judith. Mi pregunta es, con tanta evidencia que Jesús vino, murió y resucitó, ¿qué hace que los judíos aún estén esperando el Mesías prometido? Bueno, el apóstol Pablo nos da un argumento teológico. Así como cuando en los tiempos de Israel, podemos decir que a grandes rasgos Dios pasó por alto a los gentiles, los entregó a desobediencia, aunque tenemos referencia a personas como Ruth, Rahab, Job, que eran gentiles, no eran israelitas, pero Dios les mostró misericordia. Bueno, el apóstol Pablo dice, ahora ha sucedido al revés. Dios se ha acercado a los gentiles y ha dejado a los israelitas en desobediencia. Dice Pablo, tienen como un velo que no les permite ver la verdad. No a todos, ¿verdad? Pero entendemos desde ese argumento del apóstol Pablo que es parte del plan de Dios, aunque hay excepciones, ¿verdad? Hay judíos que vienen al conocimiento de Cristo. Ahora, cuando hablas con ellos, te das cuenta que ellos aseguran que Jesús no puede ser el Mesías porque no ha cumplido las profecías del Mesías esperado, que es reinar sobre la tierra. Eso es uno, creo yo, los principales argumentos que a mí me ha tocado escuchar o leer. ¿Sí? Jesús no cumplió lo que se esperaba del Mesías, no vino a reinar, no ha instituido las cosas del reino de Dios en la tierra, por consecuencia no puede ser. Lo que vemos en la Escritura es que Jesús prometió que volvería, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que era el misterio que estuvo oculto por los siglos. Así que para poder confiar en Cristo, como ya lo demostramos hace algunas semanas, se requiere fe y la fe proviene de Dios. Entonces, no nada más los judíos no creen a pesar de la evidencia. Los gentiles tampoco creen a pesar de la evidencia. Y es que no creen, como Jesús dijo, no me creen porque no son de Dios, ¿verdad? Solamente por medio de la regeneración creemos. Siguiente. Agustín y Nancy Gómez. Pastor Hernán, buenas tardes. ¿Es bíblico hacer una réplica o una actuación de la crucifixión de Jesús en las iglesias?
Pues mientras sea fiel a la Escritura no hay ningún problema, ¿verdad? Una representación artística o teatral de lo que sucedió no tiene ningún conflicto bíblico mientras sea fiel a lo que sucedió, ¿verdad? Si tratan de mostrar a Jesús de otra forma o cambiar los relatos, estás mal enseñando a la gente. Entonces, ¿es válido transmitir por medio de alguna obra algún concepto bíblico? Es válido. Nosotros lo hemos hecho aquí cuando pasaban los niños, ¿verdad? Hace más de un año, antes de la pandemia, los niños pasaban y hacían alguna obra y hablaban sobre el nacimiento de Jesús. Algunas veces nos atrevimos a traer un Santo Claus, pero para mostrar que estaba mal, no para que le diera regalos a los niños, antes de que digan y rasguen sus vestiduras. No, era para probar en esta obra con argumentos que la idea del Santa Claus no puede coexistir con el concepto del cristianismo, es totalmente opuesto. Un señor gordito, barbón, omnisciente, que sabe si te portas bien o mal, es totalmente opuesto a la Escritura, solo hay un ser omnisciente, ¿verdad? Pero lo digo para mostrar que las obras o representaciones pueden ser útiles si representan fielmente la Escritura. Y es todo, ¿verdad? Se acabaron las preguntas. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos si Dios quiere, el miércoles para continuar con Éxodo y el becerro de oro, y el próximo domingo para retomar el tema de la gloria de Dios. Los dejo.